Hermanos, los saludamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, estamos aquí con ustedes para compartir la predicación del Evangelio. Saludo y damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los que se conectan a esta hora de la noche. Hoy jueves 7 de la noche iniciamos nuestra predicación del Evangelio. Dando la bienvenida a cada uno de ustedes, a mis hermanos de la campiña, a los familiares, a los amigos que han dispuesto de su tiempo para aprender la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. He titulado el mensaje de hoy Características fundamentales de un verdadero cristiano. Así como me escucha, características fundamentales de un verdadero cristiano. He basado esta reflexión sobre un texto bíblico escrito por el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Le invito a usted, mi querido hermano y amigo, si tiene una Biblia en mano, a abrirla por favor, a leerla en el libro de Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Vamos a leer las escrituras. Dice así: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Jesús. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual yo lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En este texto bíblico, el apóstol Pablo, querido hermano y amigo, nos deja uno de sus más tiernos, hermosos testimonios. El apóstol Pablo era un hombre conocido antes de llegar a los pies de Cristo como Saulo de Tarso, un hombre próspero, un hombre que había alcanzado la realización personal de la mejor manera. Era un hombre fariseo, era un hombre doctor de la ley, era un hombre conocedor de las escrituras, era un hombre religioso, era un hombre que tenía influencia en el contexto judío. Pero este hombre llegó a ser un fariseo de fariseos, un hombre celoso de la ley, un hombre amante de los rituales, un hombre celoso de que la ley mosaica se cumpliera a cabalidad. Y tal fue su celo que inició a perseguir a los cristianos en ese entonces seguidores de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Pablo empezó a perseguir a nuestros hermanos los cristianos y en una ocasión presenció la muerte de un gran predicador, Esteban. Este Pablo empezó a pedir cartas que le autoricen el encarcelamiento de los cristianos porque no soportaba que el cristianismo, que el mensaje del Cristo resucitado llegara a las vidas. Pero un día en el camino hacia Damasco, Saulo de Tarso tiene un encuentro personal con Jesucristo. Mire usted, hermano en Cristo, amigo. Pablo en Cristo le encuentra al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso en el desierto, y este llega a conocer a Cristo Jesús. Desde ese momento, la Biblia nos cuenta que la vida del apóstol Pablo ya no era el mismo. Conocido Saulo de Tarso, hoy llegó a llamarse Pablo, un nombre que Dios le dio para poder ser él el apóstol a los gentiles. Saulo de Tarso tuvo un encuentro personal con Jesucristo y su vida cambió. De ser perseguidor a ser perseguido. De ser el hombre celoso de las leyes mosaicas, las leyes de Moisés, las leyes ceremoniales ritualistas, a ser el más grande predicador y misionero que extendió el evangelio del reino de los cielos. Y Saulo dice, mire usted,
¿Cuáles serán las características de un verdadero cristiano? Saulo, él nos deja en este versículo bíblico que hemos leído que todas las cosas que él tuvo como valiosas, todas las cosas que Saulo consideró importantísimos en su vida, los tuvo por basura, con tal de llegar a conocer a Cristo Jesús el Salvador. Mire usted, qué tremenda verdad que el apóstol Pablo nos deja plasmado en la Biblia, la palabra de Dios, la palabra que es inspirada, la palabra que es verdad. El salmista decía, la suma de tu palabra es verdad. Y esta es la palabra profética más segura que tenemos, la Biblia. El apóstol Pablo dice, yo lo tenía todo, yo lo conseguí todo, tenía poder, tenía dinero, tenía fama, era un hombre desarrollado, pero todo ello lo dejé de lado con tal de conocer a Jesús, el único Hijo de Dios. Es por eso, querido hermano, que me estás viendo, que me estás oyendo, es importante a través de estos versículos bíblicos considerar cualidades características de un verdadero cristiano. Ya que en el día de hoy, ya que en nuestro tiempo, el cristianismo o la palabra cristiano ha sido trivializado. La palabra cristiano ha sido mal usado. La palabra cristiano es un término que ha perdido todo su valor, todo su significado. Por ejemplo, el Perú es una sociedad cristiana, conocida como cristiana. Incluso el presidente, los líderes políticos o los congresistas, cuando van a juramentar, lo hacen en nombre de Dios y sobre la Biblia, lo hacen en nombre de los evangelios, porque somos una nación considerada cristiana. Somos una nación considerada laica, donde el cristianismo en sus diversas formas, católicos, protestantes, evangélicos, etcétera, está en cada rincón de nuestra patria. Pero la pregunta es, ¿seremos realmente todos cristianos conforme a la Biblia? ¿Será usted un hombre cristiano conforme a la palabra? Mi amiga, mi hermana, ¿será usted una mujer cristiana realmente? Y eso es lo que queremos ver en esta noche. Quiero primero definir lo que no es el cristianismo fundamentalmente. Mire usted, el cristianismo no es fundamentalmente un conjunto de credos. Porque muchas personas dicen, yo soy cristiano, y sí, yo tengo a mi Dios, yo soy cristiano porque yo creo en Dios, yo creo en la Biblia. Pero hasta ahí nomás se queda. Y tenga usted presente que el mismo demonio, los mismos demonios creen que Dios es uno y tiembla, como dice Santiago. El cristianismo no es fundamentalmente un conjunto de dogmas. Segundo aspecto, el cristianismo no es necesariamente, querido hermano y amigo, un código de conducta. Porque hay muchas personas que dicen, yo no mato, yo creo en Dios, mi vida le agrada a Dios, yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no soy un estafador, yo no soy una prostituta, yo no ando por las calles borracho, yo no soy un adúltero, y por lo tanto dicen yo soy cristiano. No, no es así. El cristianismo no es necesariamente guardar un código de conducta, porque eso se llama moralismo. El moralista va a buscar la manera de comportarse bien, y sobre eso poder decir, Dios se agrada de mí. Y no es así. Otro tercer aspecto de lo que no es fundamentalmente el cristianismo es que no es un culto religioso. Muchas personas se llaman cristianos porque conservan prácticas religiosas, como ir tal vez a un lugar litúrgico cada domingo, o tal vez por participar de alguna actividad religiosa y se atribuyen el hecho de ser cristianos, como es en el caso de la iglesia tradicional. El cristianismo, digo, no es fundamentalmente un credo,
No es fundamentalmente, querido hermano, querida amiga, amigo, no es necesariamente guardar ciertos paradigmas morales y no es necesariamente también conservar ciertas costumbres culturales o ciertas costumbres culticas, ritualistas. ¿Sabe una cosa? Usted dirá, ¿pero cómo? ¿Todo eso acaso no es el cristianismo? Estas cosas sí son parte del cristianismo bíblico, pero no es el fundamento sólido. Y les quiero contar la historia de John Wesley, el gran predicador del siglo XVIII. John Wesley, en el año 1729, formó parte del famoso llamado Club de los Santos, que fue constituido por su hermano Charles Wesley. Y al pasar los años, John Wesley se convirtió en un predicador, un pastor ordenado de la iglesia anglicana. En el año 1735, John Wesley, graduado de la universidad, pastor, predicador, fue enviado a los Estados Unidos, a Georgia, para levantar una obra, para ser un misionero, y durante 2 años trabajó para el Señor. En el año 1735, John Wesley decide volver a Inglaterra y va en un barco donde también le acompañaban cristianos moravos alemanes. Mire usted, en la travesía sucede una tempestad, cuentan los historiadores, y John Wesley empezó a temer, a tener un poco de temor, de miedo por la tempestad. Y él, en su afán, en su preocupación, se da cuenta que unos cristianos moravos, ellos están cantando al Señor Jesucristo. Y John Wesley se pregunta, ¿ustedes no temen, no tienen miedo? Y los predicadores moravos le dicen, John, ¿es usted cristiano de verdad? Y ese fue el momento cuando John Wesley se dio cuenta que era pastor, era ordenado, era anglicano, era predicador, era misionero, pero no había conocido al Cristo resucitado, no era salvo de sus pecados y servía a Dios simplemente por estas razones equivocadas. Se dice la historia que John Wesley en el año 1735 llegó a convertirse en Cristo. Esto está fundamentado en su propia autobiografía. Entonces hay muchas personas, incluso en el ministerio, incluso pastores, incluso líderes, que están sirviendo al Señor, pero nunca han nacido de nuevo. No son cristianos genuinos. Muchas personas que están en el liderazgo, que no conocen a Cristo. Muchas personas que se atribuyen, que se llaman cristianos, pero no conocen a Cristo y nunca han tenido un encuentro genuino y personal con Cristo, así como lo tuvo el apóstol Pablo. Déjenme continuar y decirle, entonces, ¿qué es verdaderamente el cristianismo? ¿Qué es verdaderamente ser un cristiano genuino? El cristianismo, querido amigo, amiga, que me estás escuchando, mi hermano en Cristo Jesús, el cristianismo es Cristo. El verdadero cristianismo es tener una relación personal con Jesucristo. He ahí el verdadero concepto del cristianismo. El apóstol Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. El cristianismo es vivir a Cristo Jesús diariamente. Fuera de Cristo no existe cristianismo. Fuera de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, no existe fe, no existe salvación, no existe perdón de pecados. Es Cristo, la persona de nuestro Señor Jesucristo, el fundamento sólido de la verdadera fe, del verdadero evangelio, del verdadero cristianismo. Quiero con ustedes considerar algunos puntos de lo que implica ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, ya que el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos recuerda que más a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para tú ser cristiano, que me estás viendo, me estás escuchando, si tú quieres tener la seguridad de que eres verdaderamente un cristiano, tienes que haber creído en el Señor Jesucristo, tienes que haberlo recibido en tu vida.
Mucha gente cree, pero no lo recibe a Cristo Jesús. Mucha gente dice, yo creo, pero nunca le ha recibido en su corazón. Nunca se ha rendido a Jesús. Entonces esas personas necesitan comprender lo que implica ser un verdadero cristiano. La primera implicancia, la primera condición de lo que es un verdadero cristiano es conocer a Jesús como amigo. ¿Me está escuchando? Conocer a Jesús como amigo. ¿Y por qué digo como amigo? Porque la idea de amigo, de amistad en el mundo judío, en el contexto del siglo I, tenía la idea de intimidad, de comunión, de unidad. Y Jesús quiere que nosotros seamos sus amigos. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13 al 15, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y mira lo que dice Jesús: vosotros sois mis amigos, dice Jesús. ¿Se da cuenta? La cualidad primaria de un verdadero cristiano es que vive en comunión con Jesucristo, que vive con Cristo en una amistad de comunión, en una relación. Hay que conocer a Jesús como amigo, porque Jesús quiere que tú tengas comunión con Él a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de la adoración. Jesús quiere que tú seas consciente que su presencia no es solamente un concepto teológico, no es solamente conservar rituales, sino que la presencia de Cristo Jesús es real. Tan real como la amistad que usted pueda tener con alguien en su vida. Y eso es lo que implica la primera cualidad de un verdadero cristiano: conocer a Jesús como amigo. El apóstol Juan nos dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, lo siguiente: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es verdadero Dios y la vida eterna. Aquí nos dice el apóstol Juan en esta epístola que Dios ha venido, nos ha dado entendimiento. ¿Con qué propósito? Para conocer al que es verdadero, a Jesucristo. Todo aquel que quiera atribuirse el adjetivo, el término de cristiano, tiene que ser consciente que hay que conocer a Jesús. Y a Jesús no se le conoce, querido hermano, querido amigo, a través de las novelas. No se le conoce a través de los diarios, de los libros. No se le conoce a través de experimentos místicos. A Jesús se lo conoce a través de su palabra llamada la Biblia, inspirada por Dios. A Jesús se le conoce comiendo la Biblia, escudriñando la palabra y doblando nuestras rodillas en humillación. La Biblia dice en Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Entonces, la primera condicionante de un verdadero cristiano es conocer a Jesús como amigo. ¿Tienes tú una relación de amigo con Cristo? ¿O Cristo simplemente es un amuleto? Mucha gente en estas situaciones de pandemia, de aislamiento social, ven a Jesús como un amuleto, ven a Dios como un amuleto para que solamente los guarde, los cuide, pero no tienen una relación con Él. Si tú no tienes una relación con Cristo Jesús en comunión, en intimidad, usted tiene que saber que no es cristiano bíblicamente. También dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9 lo siguiente: Dios es fiel. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. El verdadero cristiano mantendrá en su vida diaria, cual sea la circunstancia, cual sea el momento de crisis como el que estamos viviendo, en momento de enfermedad, de salud, de problema, de pandemia, de escasez, de abundancia, un verdadero cristiano siempre mantendrá su comunión con Jesucristo, como dice la palabra. Un verdadero cristiano mantiene su comunión a pesar de los momentos difíciles de la vida.
Pero un falso cristiano solamente está cerca de Jesús cuando los momentos están bonitos, pero cuando vienen las pruebas, las luchas, abandona la fe, pierde la fe. Número 2, que un verdadero cristiano confía en Cristo como su único y suficiente Salvador. El verdadero cristianismo se caracteriza porque aquellos que venimos a Jesús no solamente empezamos a entablar una relación de comunión, no solamente tenemos intimidad con Cristo Jesús, no solamente oramos, buscamos su presencia, no solamente tratamos de tener el carácter de Cristo, sino que también confiamos en Él. El cristianismo bíblico confía plenamente en la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario para librarnos del pecado, para librarnos de la condenación eterna, para librarnos del infierno, para romper nuestras cadenas y para llevarnos a la vida eterna, a la patria celestial. La Biblia dice que Jesús, a través de su muerte, querido hermano, nos reconcilió con Dios, dice las Escrituras. Un verdadero cristiano es aquel que confía en Cristo como su único Salvador. Jesús es el único quien tiene el poder, quien hizo en nosotros toda la obra expiatoria de nuestros pecados. Él nos salvó, Él nos redimió. Muchas personas se llaman cristianos y le confían más su eternidad a los santos, a tal vez a hombres que han trascendido en la historia. Por ejemplo, mucha gente confía en Buda, mucha gente confía en el Perú, Santa Rosa, San Martín y tantos santos que hay en nuestra patria. Amigo, hermano en Cristo, ningún santo tiene el poder de salvarnos del pecado, ningún santo tiene el poder de darte la mano. Si tú vives confiando en santos, en obras hechas por manos de hombres, déjame decirte que tú no eres un cristiano, que Dios no te ve como un verdadero hijo. Porque la Biblia nos enseña claramente que Jesús es el único Salvador. Jesús es el único camino al Padre. Jesús es la única verdad. El Evangelio de Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la verdad fundamental del cristianismo. No es el Papa, no es Mahoma, no es Mao Zedong, no es Confucio, no es la ideología de la nueva era, no es la buena vibra, no es, querido hermano, el dinero, no es el poder. El único que tiene el poder de salvarnos se llama Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y si tú no has llegado a confiar en Jesús como el autor y consumador de esta salvación tan hermosa, usted no es cristiano. Si usted no ha llegado a entender que solamente en Cristo Jesús hay perdón de pecados, usted no es cristiano. No tienes que buscar, hermano y amigo, confesarte ante algún hombre. No tienes que buscar un yeso, una estatua, un pastor, un predicador para ser salvo. Lo que tú tienes que buscar es a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él está donde tú te encuentras. Si tú te encuentras enfermo, Él está ahí contigo. Si tú te encuentras en problemas, Él está ahí contigo. Si tú estás en Lima, aquí está el Señor contigo. Si estás en provincia, ahí está el Señor contigo. Donde tú te encuentres, Dios está dispuesto a ser tu Salvador, a ayudarte, a extenderte su mano salvífica. Jesús es el único quien nos limpia del pecado. El verdadero cristiano es aquel que siempre ha de confiar en Jesús. Y qué triste es, hermanos amados, queridos amigos, ver tanta gente, ver tantos cristianos, ver a nuestra sociedad, a nuestras iglesias, que en los momentos difíciles, en vez de confiar en Dios, en vez de depositar todas sus cargas en Cristo Jesús, lo hacen en los hombres. Qué triste ver es hombres que dicen amar a Jesús, dicen confiar en el Señor, pero a la hora de la hora no lo hacen. En esta etapa de la pandemia, usted tiene que demostrar si es un verdadero cristiano. Confía en Dios, confía en el Señor, confía en sus promesas. Él nunca falla, Él nunca miente. Él es verdadero, Él es honesto, Él es amoroso, Él es misericordioso. Si usted quiere ser salvo de sus pecados, tienes que necesariamente
confiar en Cristo Jesús. Y la confianza es fe. Esa es la confianza, es fe. Usted tiene que tener fe en Cristo Jesús. Mucha gente sufre por las enfermedades. ¿Sabe una cosa, amigo, hermano en Cristo? Jesús también nos puede sanar. Si tú tienes un problema de salud, confía en Jesús. Ten fe que Él tiene el poder de sanarte. Pero tienes que confiar en tu corazón. No dudes. Pídele al Señor. Declara con tu boca que tú confías en Él y Él te sanará ahí donde tú estás. Pero mucha gente a veces dejamos que la incredulidad llegue a nuestra vida, que la incredulidad llegue a nuestra mente, y muchas iglesias han cedido a la incredulidad. La iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia que confíe en el Señor a pesar de todas las circunstancias. Usted tiene que confiar en Dios como Abraham confió en Él. Dios le dijo a Abraham: Abraham, vas a sacrificar a tu hijo, lo vas a llevar a un monte y ahí lo vas a matar. Y Abraham obediente, confiando en el Señor, él fue y Dios lo ayudó. Hay que confiar en Cristo como confió Pedro. Cuando Pedro vio que el Señor Jesucristo caminaba sobre las aguas, Pedro dijo: Señor, yo quiero caminar. Dime, ordena tú que yo camine. Y Pedro empezó a caminar, pero de repente empezó a dudar. Así como tal vez tú estás pasando un momento de dudas en tu vida, has dejado de confiar en Dios, has dejado de confiar en Jesucristo, has dejado de confiar en sus promesas, en su palabra. Hoy es tiempo de volver a confiar enteramente en Jesús. Hoy es tiempo de abandonar, de despojarnos de la duda, de la incredulidad y de abrir nuestro corazón una vez más a Cristo y decirle: Señor Jesús, yo confío en ti. Yo confío que nunca me faltará un pan. Yo confío que mis hijos saldrán adelante. Yo confío que tú cuidas mi morada, mi familia. Yo confío que solo tú me has de salvar. La segunda virtud, la segunda cualidad indispensable, fundamental de un verdadero cristiano, es que sabemos y practicamos nuestra confianza entera en Cristo Jesús. La tercera condición fundamental, querido hermano en Cristo, es que el cristianismo en el cristianismo se obedece a Cristo como Señor. ¿Me está escuchando? Jesús demanda obediencia de aquellos que dicen seguirlo. El verdadero cristiano, verdaderamente que ha conocido a Jesús, lo va a manifestar a través de la obediencia. Muchos pueden decir: muy bien, pastor, yo he conocido a Jesús, Él es mi amigo, yo tengo comunión. Pastor, yo confío en Jesús, pero si no le obedeces, no sirve de nada. El verdadero cristiano obedece a Cristo como su Señor. Y muchas veces, hermanos míos, nosotros hemos dejado el señorío de Cristo a un lado. Todos profesamos: Jesús mi Salvador, Jesús mi Salvador, Jesús mi sanador. Pero no te olvides que Jesús también es tu Señor. Y el Señor manda y nosotros obedecemos. Tú no puedes olvidarte, tú no puedes descuidar que Jesús es el Señor, no tú. Nosotros los hombres muchas veces queremos asumir el papel de señorío. Queremos que nosotros nos obedezcan. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Queremos predicar como nosotros queremos. Queremos trabajar como nosotros queremos. Queremos construir, pastorear, aconsejar como nosotros queremos. Pero no se trata de nosotros, se trata de Cristo Jesús. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 46: ¿por qué me llamas Señor y no hacéis lo que yo digo? Hasta el día de hoy esta palabra hace eco en la iglesia contemporánea. ¿Dónde está, dice el Señor, mi honra si yo soy verdaderamente vuestro Señor? ¿Por qué no me hacen caso si yo soy vuestro Señor? Bien lo dijo Jesús en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjese usted, querido amigo, que tal vez me estás escuchando,
que nunca has doblado tu corazón a los pies de Cristo, que nunca te has humillado a los pies de Cristo. Tal vez vas a misa un día, tal vez guardas un ritual, tal vez haces una ofrendita, tal vez das alimento al pobre, tal vez das limosna al pobre, tal vez tú dices, yo no soy pecador, yo no soy borracho, yo no soy fumón. Déjame decirte una cosa, tal vez tú le llamas a Cristo Señor, Señor, y Jesús te dirá, no todo el que me llama así entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre. El versículo 22 dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y viene una sentencia triste de parte de Jesús. Jesús dice, en aquel entonces los declarará y les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El verdadero cristiano se va a caracterizar, querido hermano en Cristo, por la obediencia al señorío de Cristo. Si a ti no te gusta obedecer a la palabra de Dios, si a ti no te gusta humillarte, dejar tu orgullo por un lado, si tú no tienes la capacidad espiritual de humillarte, de dejar de ser arrogante, autosuficiente, soberbio, usted nunca podrá ser un cristiano. Porque para ser cristiano hay que reconocer que Jesús es el Señor de nuestras vidas y que Él es el que ordena y nosotros obedecemos. Porque nosotros somos siervos de Cristo, somos siervos de Jesucristo. ¿Por qué tenemos que predicar la palabra nosotros los pastores? ¿Por qué tenemos que salir a través de las redes sociales? No es porque se nos da la gana, es porque Jesús nos mandó y predicar el evangelio a toda criatura, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Por eso que lo hacemos, porque obedecemos al Señor. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, la Biblia. Jesús decía, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, como ahora contemplamos. ¿Cuánta gente, amigo, amiga? ¿Cuántas personas llaman, Señor? Dios, yo creo en ti, Jesús, yo confío en ti, pero en su corazón no hay obediencia a Dios, no hay obediencia a Cristo Jesús. Y qué triste será que cuando un día tengamos que estar en la misma presencia de Dios, Él nos diga, nunca los conocí. ¿Sabe por qué? Porque hay una sentencia drástica. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Los credos a veces nos llevan a hacer tragedias y violencia, como en el medioevo, las cruzadas, la Santa Inquisición. ¿Cómo pudo ser posible que gente que decía servir a Cristo mataran tanta gente inocente? ¿Cómo puede ser posible que la gente que en nombre de Dios mataran, violentaran? Eso no es ser cristiano. A veces los rituales, a veces las prácticas, las costumbres, por conservar tradiciones, muchas veces lastimamos y dañamos el corazón de la gente, como los fariseos, que ellos no se acercaban a los pecadores. Los fariseos no tenían miedo a acercarse a las prostitutas, tenían miedo a acercarse a los leprosos, pero ellos se creían muy religiosos, ellos se creían que Dios los amaba, que Dios estaba con ellos, y no es así. El cristianismo es vivir a Cristo Jesús cada día. Si tú no estás viviendo a Cristo en tu vida, tú no eres un cristiano. Quiero hacer un resumen de los puntos que he tocado. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, es aquel que conoce a Jesús como su amigo y tiene una profunda comunión. Número 2, un verdadero cristiano es aquel que confía en Jesucristo como su Salvador, el Salvador de sus pecados. Y qué hermoso es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y tercero, un verdadero cristiano obedece a Cristo como Señor, como lo hizo el apóstol Pablo. Pablo decía, todo lo tengo por basura, no me importa nada, con tal que pueda conocer la excelencia de Cristo Jesús, mi Señor. Miren lo que dice el versículo 8. Y ciertamente
Versículo 8 de Filipenses 3 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Llegar a Jesús, amigo, amiga, llegar a los pies de Cristo nunca será pérdida, siempre es ganancia llegar a Cristo Jesús. Las cosas materiales perecen, las cosas que tenemos en el cotidiano vivir, perece el dinero, la salud, todo se acaba, los recursos, el poder, la fama, todo se termina, pero llegar a conocer a Cristo tiene una bendición eterna, nos asegura nuestra eternidad en sus brazos, por amor del cual yo he perdido todo, dice Pablo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. ¿Has ganado a Cristo Jesús? Así como el apóstol Pablo. Mire, el apóstol Pablo se entregó aproximadamente 3 años, 2 años de la ascensión de Cristo Jesús. 20 años después que escribió la epístola a los Filipenses, 20 años después, Pablo dice: no me arrepiento. Lo mejor que he hecho en mi vida es entregarme a los pies de Cristo. No me da pena perder el negocio, el trabajo, el dinero, la fama, con tal de ganar a Cristo Jesús. Querido hermano y amigo en Cristo, ¿usted tiene la seguridad de que es un verdadero cristiano? ¿Usted ha tenido ya un encuentro personal con Jesucristo? ¿Usted ya tuvo la experiencia del nuevo nacimiento? ¿En algún momento de tu vida te confrontaste con tu pecado? ¿Te diste cuenta que eres un ser pecaminoso, perverso, malo? ¿Te diste cuenta que en tu corazón y en tu pensamiento solamente hay maldad, hay perversión, hay pecado? Y dándote cuenta, buscaste a Jesús y le pediste perdón. Si tú no lo has hecho todavía, no eres un cristiano. En algún momento de tu vida empezaste a dudar de Jesús, a dudar: ¿será verdad que Dios existe? ¿Será verdad lo que los evangélicos tanto hablan? ¿Será verdad lo que la Biblia dice? Si tú tienes duda, no eres un cristiano. ¿En algún momento te has rebelado contra Dios, contra Jesucristo? Tal vez hay alguien que me está viendo y Dios lo llamó a ser un predicador, a ser un ministro de alabanza, a ser un líder. Dios le llamó a que sea el hombre que saca adelante la familia y renunció a su llamado. Pero nunca es tarde, hermano, en Cristo Jesús. Amigo, nunca es tarde. Me encanta la Biblia, me encanta el Evangelio, me encanta seguir a Jesús, porque Él siempre sabe que somos débiles. Y nos dejó una palabra de esperanza. En la epístola de Juan, primera epístola 2, 1 y 2 nos dice: hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, mire lo que dice la Biblia: abogado tenemos, Cristo Jesús. Primera de Juan 1:9 también nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quiero hacer una oración. Quisiera que me acompañe ahí, una corta oración. Si usted está en su casita mirándonos con una Biblia, con la familia, haga una oración ahí. Ahí donde está, haga una oración. Vamos a orar pidiéndole que el Señor, que su Espíritu Santo testifique a nuestro corazón que realmente somos cristianos verdaderos. Que no solamente seamos nominacionales o cristianos cuando nos conviene, sino que somos verdaderos, que conocemos a Jesús, que confiamos en Jesús y que obedecemos a Jesús. Vamos a orar un momento. Padre, gracias te doy en el nombre de Cristo. Gracias por la muerte que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para perdonarnos de todos nuestros pecados. Gracias por salvarnos, por transformar nuestra vida. Gracias por renovar nuestra vida. Gracias por darnos vida eterna y reconciliarnos contigo, Señor. A todos mis hermanos que están oyendo, a todos mis hermanos que están en sus hogares en este tiempo de cuarentena, provéele, Señor, la paz de tu salvación, provéeles el perdón, provéele, Señor, el sustento. Bendice a cada familia, sana toda enfermedad, Señor. Tal vez hay alguien que está enfermo, postrado en cama. Sánalo, Señor, porque tu palabra nos dice que tú no has cambiado. Eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú sigues sanando, tú sigues liberando, tú sigues cambiando las vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos.
Les agradezco por el tiempo que se toman para estar con nosotros. Estoy muy alegre, muy contento, porque sé que mis hermanos de la campiña siempre nos están oyendo. Los amamos grandemente, mis hermanos. Los amo como pastor. Saludo de mi amada esposa, el Esteban. Ya está creciendo el Esteban. Los amamos muchísimo. Y el bebé que viene en camino también ya crece. Dios nos ha bendecido mucho. A la familia de nuestro hermano, de la familia Tilla, Moisés, Víctor, Dora, Hilda, a la familia Tilla, mi hermano Elber Solano, la familia, nuestra hermana Eva, nuestro hermano Filemón Taipe, David Taipe, Liselda, mi hermana Delia, a todos nuestros hermanos de la congregación fiel y verdadera, a mis diáconos, a mis líderes, Doris, a mi hermano Alejandro, Julio, a todos. Los amamos en el Señor, a mi hermanita Raquel, a mi hermano Will, a mi hermano Raúl. En verdad, nombrarlos nos pasaríamos muchos minutos. Les bendigo en el nombre de Jesús. Les bendigo por estar siempre con nosotros orando y sigamos firme. También quiero saludar de manera muy especial a una familia que es valiosa para mí. A mi padre, a mi madre, a mis hermanos allá en Yaután, en Ancas, que nos ven, la familia de mi tía Domi, la familia Huerta, la familia Morales, a mi hermana Roxana, a Giovanna, y también a mis hermanos de Caraballo, a mamita Gloria, a mi hermano Antonio, Eliseo, Moisés, Nehemías, Luz, toda la familia. Bendecidos sean ustedes, siempre orando, siempre firmes. También saludar a mi tío Joya, a nuestra hermana Rosita, a su hermana Noemí desde España, desde Barcelona, que nos están viendo. Saludos, mi hermana. La iglesia fiel y verdadero es tu casa. Te queremos, te apreciamos. Y a todos los hermanos que nos oyen, a los hermanos de Huancayo, de Uchiza, a los hermanos de Tingomaría, a todos, un fuerte abrazo en el Señor. El día domingo estaremos también compartiendo la palabra a las 5 de la tarde, el día domingo a las 5 de la tarde, que les invito a que sigan conectándose, estando allí para ser bendecidos por la palabra de Dios. No quiero olvidarme de los jóvenes de la Iglesia Fiel y Verdadero, Eduardo, José, Carlitos, Jenny, Tania, Nehemías, Abel Chuquillao, mi hermano Siriaco, Teresa, en verdad a todos. Un fuerte abrazo en el Señor. Los amamos en el amor de Cristo Jesús. Muchas gracias.